Buenas tardes, amados hermanos. Bueno compartir nuevamente la palabra. Y hoy día, como pudieron ver aquí pueden ver a mi lado, dice Santiago, una introducción. Hoy día vamos a empezar a hablar un nuevo tema y vamos a empezar a estudiar la carta de Santiago. Santiago, el Evangelio práctico, así le puse de título, porque eso es lo que es la carta de Santiago. Es una carta que quiere enseñarnos sobre un evangelio práctico, cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo llevarlo a la acción, cómo nuestra fe llevarla a las obras, ¿sí? Para que nuestra fe sea verdadera. Y Santiago habla sobre este tema. Santiago es una carta un poco diferente a la que estamos acostumbrados nosotros a estudiar, por ejemplo, las cartas de Pablo, debido a que es una carta que tiene principalmente enseñanzas, una tras otra, que parece como si fuera proverbio, y algunos estudiosos discuten un poco sobre si efectivamente es una carta, pero tiene una carta porque parte con un saludo y tiene una estructura, una enseñanza y cierra con una conclusión que vamos a ir viendo a medida que estemos estudiando esta carta. Y esta carta, como ya les había dicho, esta carta de Santiago se centra en aspectos que son principalmente prácticos. Principalmente que tiene que ver con la acción, con lo que nosotros como cristianos debemos hacer, nuestra preocupación. ¿Cuáles son esas cosas importantes que debemos estar los cristianos? Entonces está preocupado Santiago sobre este verdadero nacimiento. ¿Qué es lo que hace que un cristiano efectivamente tenga las evidencias de que es un nacido de nuevo? Porque cualquiera puede decir, ¿no es cierto?, que cree, pero para eso, el mismo Santiago dice, para eso, dice, los demonios creen y tiemblan. No basta con hacer una declaración. Y Santiago es claro en esto, no basta con hacer una declaración de fe, sino que nosotros también tenemos que mostrar fruto de esta fe. Y es importante esta carta en ese contexto, en el contexto de la fe, de los frutos que se ven de la fe. Recordar, bueno, que la salvación, por supuesto, es por fe, no por obras, pero esto no implica que nosotros como creyentes no tengamos obras. Por supuesto que no. El creyente debe tener obras. Si tienes fe, hay obras que respaldan esa fe, como Santiago lo explica en forma más extensa en el capítulo 2, que nosotros vamos a ver en unas semanas más cuando lleguemos hasta ese capítulo. El cristiano debe demostrar con sus frutos esa fe. Los frutos del Espíritu indican que esta persona ha nacido de nuevo. Y eso es uno de los temas que Santiago está preocupado en esta carta. Santiago está preocupado de la lucha del creyente, de la lucha espiritual que nosotros tenemos con nuestro pecado. Dice Santiago 1, 14 al 16, dice, sino que cada uno es tentado. Está hablando de que nosotros no podemos acusar a Dios de que Dios nos tienta, sino que nosotros somos tentados en cuanto de nuestra propia concupiscencia es atraído y seducido. Somos nosotros mismos los que tenemos este pecado. Sigo leyendo aquí este versículo, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aquí claramente está hablando sobre esta lucha espiritual que tenemos todos los creyentes. Ya hemos estudiado sobre esta lucha espiritual. Estuvimos dedicando algunos meses al estudio de los versículos que están en la conclusión de la carta a los Efesios de Pablo, donde hablaba de esta lucha espiritual que tenemos todos los creyentes. Todos los creyentes luchamos contra el pecado de nuestras vidas, luchamos contra el mundo, contra este sistema que envuelve, ¿no es cierto?, nuestro pensamiento y nuestra forma de ver, y también el demonio mismo que está
en contra de los hijos de Dios y en contra de la iglesia. Y nosotros luchamos contra eso y nosotros tenemos que entender que aquí está hablando, por ejemplo, Santiago precisamente sobre esa lucha que tiene el creyente. Y esa lucha que tiene el creyente está basado en entender, ¿no es cierto?, nuestros propios pecados, nuestras propias carencias que tenemos. La carta de Santiago trata estos tres principales temas. Por supuesto, trata otros temas más en detalle, pero si podríamos englobar los grandes temas que están en la carta de Santiago, tiene que ver con el cuidado de los necesitados. La iglesia tiene, y nosotros, por supuesto, como parte de la iglesia, tenemos esta preocupación por los necesitados. Ya hablamos en otras ocasiones sobre esta forma de mostrar la fe, de esta forma de mostrar nuestra comunión con Cristo, tiene que ver con esta preocupación por aquellos que necesitan. Otra forma de entender, o sea, otra de las enseñanzas que presenta esta carta habla de la lengua. Lo importante que es controlar este pequeño órgano y saberlo controlar. Saber controlar esta pequeña extensión oral que nosotros tenemos, cada uno de nosotros, ¿no? La lengua. Ahí Santiago se expande durante el capítulo 3. Y hacia el final del capítulo 3, hasta el final de esta carta que termina solamente en el capítulo 5, habla sobre la santidad personal, que es lo que principalmente le preocupa a Santiago en esta. Para hablar un poquito sobre esta carta, me gustaría partir con temas introductorios, como por ejemplo el autor. ¿Quién es el autor de esta carta de Santiago? ¿Qué es Santiago, no? Santiago corresponde al nombre Jacobo, que lo encontramos comúnmente en el Nuevo Testamento y por supuesto también en el Antiguo Testamento. Este era un nombre relativamente común, según lo que podemos observar en el Nuevo Testamento, y encontramos al menos estos tres Jacobos que podrían ser los posibles autores de esta carta, que es Santiago, ¿no? Y el primero encontramos ahí a Jacobo, hijo de Zebedeo, y el segundo es Jacobo, hijo de Alfeo. Los dos están entre los 12, son discípulos de Cristo, entre los 12. Y encontramos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 10, donde se nos habla de estos 12 discípulos, encontramos aquí, por ejemplo, en el versículo 2, donde habla de Jacobo, hijo de Zebedeo. Mateo, capítulo 10, versículo 2. Ahí nos habla sobre el hijo de Zebedeo. Y un poquito más abajo, dentro de este mismo listado, y eso lo encontramos en los otros listados que encontramos en los paralelos, en los evangelios, de estos textos paralelos que encontramos en los evangelios, está Jacobo, hijo de Alfeo. En el siguiente versículo podemos leer ahí a mitad, dice Jacobo, hijo de Alfeo, que eran algunos de estos dos. Y el tercer Jacobo que es nombrado corresponde a Jacobo, el hermano de Jesucristo, el hermano del Señor. Y lo encontramos con este título en la epístola a los Gálatas, o la carta a los Gálatas, del apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 19, que dice lo siguiente cuando Pablo está entregando el testimonio cuando fue a Jerusalén. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor, y está hablando de Jacobo, el líder de la iglesia que estaba en Jerusalén. Dentro de las posibilidades de estos tres Jacobos, el primero, el hijo de Zebedeo, nosotros encontramos en el capítulo 12 del libro de Hechos, cómo Jacobo, el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, muere tempranamente, alrededor del año 40 después de Cristo. Entonces es poco probable que haya podido ser este Jacobo el que escribió, porque vivió muy poco tiempo. Fue uno de los apóstoles que fue muerto en Jerusalén.
Jacobo, hijo de Alfeo, no se le atribuye ningún texto dentro del Nuevo Testamento. Sin embargo, Jacobo, el hermano de Jesucristo, Jacobo el justo, o Santiago el justo, el cual era el anciano de la iglesia de Jerusalén, era el hombre que tenía más autoridad dentro de de la iglesia primitiva. Entonces era más probable que sea Santiago el hermano del Señor, porque era el líder precisamente de esta iglesia de los judíos que estaban eh, partiendo, ¿no es cierto?, en esta diáspora, en esta dispersión, como dice el versículo 2 de esta carta de Santiago, perdón, el versículo 1, perdón, de la dispersión. Habla de esta diáspora. Entonces encontramos algunos apoyos dentro del texto que nos dan a entender que efectivamente Santiago es el autor de esta carta. Primero firma, ¿no es cierto?, como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿no? Ya estamos viendo que Santiago podía ser. Pero primero notamos un tono pastoral dentro de esta carta. Notar las veces que dice hermanos míos, hermanos amados, por nombrar alguno. El versículo 2 dice hermanos míos. Después más adelante, versículo 16 del capítulo 1, amados hermanos. Y así lo encontramos, por ejemplo, también en el principio del capítulo 2, hermanos míos, hermanos amados. Hay una cercanía, un amor hacia quien habla. Es un líder de la iglesia. Además, el tono de imperativo, el tono de orden que tiene esta, esta, esta carta, que habla de una autoridad de Pablo, ¿no? Pasando a este segundo punto, dice, por ejemplo, tened por sumo gozo, ¿no? Está en el versículo 2 del capítulo 1, habla de esta autoridad, está hablando desde una posición de respeto del oyente, y el oyente sabe que él es una persona de autoridad. Entonces es una persona importante para la iglesia de primitiva, para la iglesia del primer siglo. Otro tono pastoral que lo había pasado por alto es esto, por ejemplo, que encontramos en el capítulo 4, versículo 13, donde habla de oír. Dice, bueno, nosotros nuestra traducción dice vamos ahora, pero ahí está hablando del oír. Está haciendo una invitación a lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer, y tienen que tomar conciencia estas personas para cambiar esa forma de actuar. Otro tema importante que encontramos dentro de esta carta o esta epístola de Santiago es precisamente el conocimiento de la cultura judía. Necesariamente una persona muy cercana a la cultura judía, ya que nombra ciertos personajes, por ejemplo, Abraham, Rahab, eh, usa este tema de la diáspora que está en el versículo 1, que entendemos que es una persona principalmente judío, pero también altamente educado. Uno de los mayores peros que tienen los críticos de esta carta es precisamente la, la, el- la gramática que usa Santiago, la gramática en el sentido griego, que utiliza, es muy pulcra. Es una persona que sabe mucho griego. Entonces algunas personas, asumiendo que las personas que están alrededor de Jesucristo son solamente ignorantes, por supuesto eso es un error asumir eso, eh, han dudado de la autoría de Santiago. Sin embargo, nosotros sabemos que la cultura en el primer siglo era una cultura políglota, una cultura donde el griego era muy importante para todo lo que es comercio. Entonces, en una ciudad tan importante como Jerusalén, saber griego era base importante para todo lo que es el comercio, para hacer dinero. Y recordar que el hermano de Jesucristo, Jacobo, no estuvo no fue parte de los dos, y sino que él fue más bien siervo de Jesucristo, como lo dice en su salutación, después del Jesucristo resucitado. Él estaba ahí junto a los 120 durante
el Pentecostés, cuando bajó el Espíritu. Y es en ese momento cuando ve a su hermano carnal, a su medio hermano carnal, resucitado, que es nuestro Señor Jesucristo, es que él pasa a ser siervo de Jesucristo, así como también lo hizo Pablo. Entonces hay un tiempo para que este Jacobo tome una posición más bien educada, ¿no? No haya sido simplemente un pastor, sino puede haber sido también un comerciante. Son cosas que no ignoramos en este momento, pero al ver esta carta sabemos que era una persona altamente educada. Podemos hacernos otras preguntas que están dentro de lo que es la introducción a la carta. ¿Qué tiempo? ¿Cuándo se escribió esta carta? Sabemos que Santiago murió el año 62 después de Cristo. Esto lo sabemos a partir de la tradición histórica. Otra cosa que podemos observar dentro de esta carta es que no se toma el tema a los gentiles. No habla de los gentiles en la iglesia, que es un problema que surgió alrededor del año 50 después de Cristo en la iglesia de Antioquía, cuando ya Pablo era anciano de esa iglesia. Luego también se habla no se habla tampoco del concilio de Jerusalén, que fue alrededor del 50 después de Cristo, donde estuvo este problema con los gentiles. Entonces podemos decir que fue antes del año 50. Antes del año 50 fue escrita esta carta y algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que está alrededor del 45 al 47 después de Cristo. Es decir, la carta de Santiago corresponde a una de las cartas más antiguas que nosotros tenemos en nuestra mano. ¿A quiénes fue escrita? Parte en el versículo 1, capítulo 1, a los de la dispersión, que la palabra textual que dice ahí es diáspora. A la diáspora, es decir, a aquellos, usa esta misma palabra, ¿no es cierto?, que usaban los judíos cuando estuvieron en esta diáspora en Babilonia, cuando tuvieron que irse de Jerusalén. Pero usa esta misma palabra para referirse a cristianos judíos que se encuentran probablemente en Siria, en Chipre, en Fenicia, en estas primeras regiones fuera de Palestina, en que el Evangelio fue predicado. ¿Cuál es el propósito de esta carta o por qué la escribió? Vemos en esta carta que Santiago no habla sobre Jesucristo, sobre la necesidad de tener fe en Jesucristo, no habla de la deidad de Jesucristo, pero habla muchas veces de la fe y nombra a Jesucristo, dos veces, de como nuestro Señor Jesucristo. Está hablando que las personas que están recibiendo esta carta son personas que tienen una doctrina ortodoxa. Pero cuando leemos la carta nos damos cuenta, debido a esa ausencia no necesita aclararle quién es Jesucristo, pero sí necesita aclararle ciertos aspectos prácticos. Es decir, eran personas que tenían el conocimiento verdadero, el conocimiento, eso significa ortodoxo, ¿no? El conocimiento correcto de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces se quedaban en eso, se quedaban en que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo era suficiente y después podíamos seguir viviendo como lo habíamos hecho siempre. Ahora sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios, vino a este mundo para salvar a aquellos que tienen fe, ¿no es cierto? Y van en arrepentimiento y fe. Entienden la obra de esa cruz, pero piensan que el conocimiento es suficiente y no hay nada más que sea necesario. Y esta es la refutación o lo que quiere enseñar Santiago, que es lo más importante, que la fe sin obras está muerta. Así dice Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Eso es el mensaje principal, que la fe necesita tener obras. Hay obras que están relacionadas con la fe y responsabilidades que todo cristiano tiene en torno a, a esta fe que profesa. Y hoy como iglesia tenemos esta misma necesidad.
tenemos las necesidades que habla, con las que escribió y el propósito con las que escribió Santiago esta carta a los oyentes originales. Necesitamos conocer esta fe práctica. Muchos de nosotros conocemos el Evangelio. Ya sabemos de que Cristo nos levantó de la muerte y nos resucitó de muerte a vida. Estamos en un nuevo nacimiento, pero debemos tener este conocimiento de una forma práctica, ir avanzando, ir creciendo en nuestra fe. ¿Qué significa actuar en la fe? ¿Qué significa ir creciendo en esta fe práctica? Y es bueno preguntarse en este momento, ¿cuán práctica es tu fe? ¿Llevas a la práctica lo que está en el Evangelio? Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta serie de devocionales en que vamos a estar profundizando en la carta de Santiago. Otra cosa, si sabes poner esta fe en marcha para la lucha espiritual. Hemos estado hablando, como ya dije, sobre esta lucha que nosotros todos tenemos eh, espiritual, donde vamos a enfrentar problemas, donde vamos a enfrentar dificultades. Pero ya en los primeros versículos, Santiago nos habla sobre la prueba y la importancia de la fe durante la prueba. Y la prueba tiene mucha relación con la lucha que nosotros estamos viviendo en esto. Van a haber pruebas que van a ser de distintas formas, del pecado, Satanás mismo. El mundo nos va a poner, nos vamos a estar ahí en medio de estos problemas. Y nosotros debemos luchar, luchar con la herramienta de la fe. Y es por eso que nosotros necesitamos ponerla en marcha. Entonces surge esta segunda pregunta. ¿Sabes cómo poner en marcha la fe para la lucha? Y otra tercera necesidad que trata esta carta habla sobre la importancia del crecimiento en forma conjunta de la iglesia. La iglesia no solamente, nosotros no somos entes separados en un universo. Nosotros actuamos como un cuerpo, como la iglesia. Y hay partes importantes que habla Pablo de cómo nosotros debemos crecer con la iglesia, ¿no? Entonces son esas cosas. ¿Tú sabes cómo crecer con la iglesia local? Son otras de las preguntas que vamos a ir desarrollando a medida que nosotros avancemos en este. Y espero yo, que se puedan estar animados para seguir estos domingos en estos estudios hasta que, por supuesto, podamos volver a reunirnos y las fases o nuestros gobernantes puedan decir y designar que podamos volver a reunir. Nosotros estamos esperando eso, yo en particular, y yo creo que con esto estoy hablando en nombre de toda la congregación, espero fervientemente, con mucha ganas de volver a estar juntos y poder estudiar la palabra más bien cara a cara, viéndole las caras, ¿no? Mirando ahora una cámara, como estoy haciendo ahora, pero espero poder estar con ustedes pronto. Y mientras tanto vamos a continuar con el estudio leyendo esta carta a Santiago. Como paréntesis, me gustaría que ustedes pudieran leer esta carta. Son solamente 5 capítulos y a medida que vamos avanzando no se queden simplemente con lo que yo les doy, sino también ir profundizando en lo que dice la palabra, en la lectura, ir haciendo preguntas y siempre se puede ir haciendo preguntas, ¿no? Se me pueden preguntar para poder seguir creciendo en este conocimiento bíblico. ¿Mm? Habiendo dicho eso, vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor, a esta hora, porque podemos estar compartiendo la palabra, podemos seguir estudiando la palabra a pesar de que estamos separados, pero sabemos, amado Padre, que tú tienes los tiempos, tú sabes los tiempos, cuando las cosas van a volver a la normalidad. Y Señor, pero mientras tanto seguimos estudiando tu palabra, seguimos, Señor, profundizando en lo que tú quieres que nosotros vayamos profundizando. Señor, enséñanos, instrúyenos, instrúyenos especialmente a través de la palabra. Estos videos son solamente un espacio que tú nos das, pero también, Señor, la palabra misma es más importante que estos pequeños estudios.
Señor, sé tú con cada uno de mis hermanos para que vayan dando o tomando más amor por la palabra y por el estudio también de la vida. Gracias, Señor amado, y dejo esta oración en los méritos de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, y nos vemos en el siguiente estudio.